Claudia, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, doctora Lina, ¿cómo está? Bien, ¿cómo estás? Tengo una pregunta. Teams, ¿usted sabe manejar Teams? ¿Hacemos Sí, un...? señora. Sí, no hay problema. De hecho, probemos si me deja compartir por mi pantalla completa. Eso. Aquí está la presentación. Ah, sí, perfecto. Listo. Listo. Bueno, ya la voy a presentar, pues esperemos. Ah, bueno, ya es hora de comenzar. Entonces, bueno, buenos días a todos. Hoy pues vamos a hacer una charla pues muy especial con una docente del Tecnológico de Antioquia. Ella se llama Claudia Patricia Serna Giraldo. Ella es docente tiempo completo de la Facultad de Derecho y Ciencias Forenses, es coordinadora académica de, pues, de este programa del Tecnológico de Antioquia. Es también integrante del Semillero de Investigación Salud y Vida y hoy nos va a compartir parte de sus experiencias, digamos, de las últimas investigaciones que han realizado en este semillero y en este grupo de investigación. ¿Por qué está la profesora Claudia Patricia acá? Resulta que ella, al igual que la universidad de nosotros, pues han participado en las convocatorias del FIN y una de nuestras estudiantes, Valentina Ocampo, que pertenece a sexto semestre, hizo la pasantía virtual en el Tecnológico de Antioquia y la profesora Claudia es la tutora directa de ella. Entonces más adelante también hablaremos un poquitico con Valentina sobre toda la experiencia, pues mejor dicho, de la pasantía virtual. Se me había olvidado decirles, la profesora Claudia es bacterióloga y laboratorista clínica y es especialista en aseguramiento de la calidad y magíster en educación. Bueno, aparte de la charla de la profesora Claudia, vamos a tener dos momentos adicionales. Otro, que la enfermera de bienestar universitario nos va a hacer una pequeña intervención después de la charla de la profesora Claudia. Y como tercera parte, vamos a tener a una estudiante de quinto semestre, Laura Acero, que nos va a hablar un poco sobre la Asociación de Universitarios de Microbiología de Colombia, que quieren pues, que ustedes también estén enterados de esta situación. Entonces, profesora Claudia, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Pues nosotros felices de tenerla acá, de establecer nuevos contactos, de conocernos y bienvenida. Muchísimas gracias, Lina, y muchísimas gracias por la atención, pues, que estén en esta reunión hoy los estudiantes de microbiología de la Universidad Libre de la sede Pereira. Bienvenidos, pues, como lo dice Lina, mi nombre es Claudia Serna. Yo soy bacterióloga, es decir, un programa muy similar al que ustedes pertenecen. Y quiero contarles un poco desde mi experiencia. Cuando yo estaba haciendo la maestría, que bueno, mi énfasis en educación fue hacia currículo en educación superior, programas, competencias para la educación superior, pero nos propusieron, y en la maestría, pues parte del trabajo investigativo y académico era desarrollar una propuesta pedagógica que se pudiera implementar en algún momento en las universidades que trabajábamos. Así, yo inicié en el año 2011, que estaba haciendo mi maestría, una labor muy interesante hacia el estudio de la sexualidad. Hicimos inicialmente una propuesta pedagógica que tenía unos contenidos básicos para formar a nuestros estudiantes de la universidad en unos semilleros en sexualidad. Entonces allí empezó mi estudio, mi investigación hacia esta área de la sexualidad. Yo pertenezco al Tecnológico de Antioquia como docente tiempo completo, además que funjo labores como coordinadora académica. Y en nuestra institución, específicamente en la Facultad de Derecho y Ciencias Forenses, tenemos un programa del área de la salud que se llama Tecnología en Histocitotecnología, que hemos venido trabajando desde el semillero Salud y Vida, a veces lo llamamos Salud y Célula, en fin, cada año, de acuerdo como las temáticas que vamos a trabajar, este semillero pues se va fortaleciendo y
cambia diferentes dinámicas, entre ellas pues actividades a realizar. Así las cosas, pues con el programa de Histocitotecnología, las estudiantes hemos venido trabajando desde el semillero en temáticas que abordan el tema de sexualidad, desde diferentes puntos de vista. Muchos puntos de vista tienen allí. Por ejemplo, hemos hecho investigaciones en población sorda, de unos colegios de Medellín, para ver ellos cómo veían la sexualidad, cómo la manejaban, etcétera. Y en el año 2020, justamente el año pasado, estuvimos en el desarrollo de una investigación que tenía que ver con creencias y prácticas en sexualidad desde una postura bioética. Y de ahí la invitación pues que me hacen hoy, contarles qué fue esta investigación, qué resultados tuvimos, más desde unas posturas pues biológicas y bioéticas hacia las infecciones de transmisión sexual, que es el énfasis que le quiero dar a la conferencia en el día de hoy, dado la formación que ustedes tienen, ¿sí? Entonces me permito en este momento compartir pantalla con ustedes para empezar pues a contarles lo que ha sido mi experiencia en este sentido. Les tengo una presentación y parte de les voy a presentar estas diapositivas y parte del artículo que está próximo a publicarse con respecto a los hallazgos de la investigación. Entonces, esta parte de infecciones de transmisión sexual en esta conferencia va a tener una mirada holística. No vamos a hablar, sí, entonces el PVH, el SIDA, no, vamos a mirar esa postura biológica y bioética hacia las infecciones de transmisión sexual. Entonces, en el marco de la investigación que ha tenido como título Creencias y prácticas de los adultos de 35 a 50 años frente a la sexualidad desde una postura bioética. ¿Cuál fue nuestro objetivo central en la investigación? Interpretar las creencias y prácticas de los adultos entre 35 y 55 años frente a la sexualidad individual, familiar, social, desde una postura bioética. ¿Esto por qué? A ver, encontrábamos, digamos que había un vacío en la investigación acerca de esta población de entre 35 y 55 años, cómo manejaban la sexualidad, qué posturas tenían, y además por experiencias muy cercanas de diagnósticos de infecciones de transmisión sexual en esta población, en estas edades, ¿sí? Objetivos específicos, entonces, analizar las creencias que tienen los adultos, identificar prácticas frente a la sexualidad en el ámbito individual, familiar y social. Y estos dos últimos objetivos específicos, que son los que más les voy a contar hoy en los resultados, que es consecuencias que se hayan generado en las vidas de los adultos a partir de sus prácticas y creencias. Y desde luego evidenciar factores de riesgo de ITS en esta población adulta entre 35 y 55 años. Nos paramos entonces en nuestra investigación desde dos paradigmas, el paradigma investigativo y el paradigma, el paradigma cuantitativo y el paradigma cualitativo. Yo voy a pasármela poniéndome en cámara y tratando de interaccionar un poquito con ustedes, a ver si algún participante ha tenido la experiencia de estar en una investigación cuantitativa y otro en una investigación cualitativa, y si saben cuál es la diferencia de los asistentes. Mucho la formación en microbiología es estar centrados en el paradigma cuantitativo, analizar variables, cuantificarlas y ver en una población esto cómo se comporta. Pero ¿alguien ha tenido experiencia en investigación cualitativa? No sé, profesora Lina, si usted me cuenta en la universidad de pronto qué tipo de investigaciones ha realizado, algún estudiante que quiera participar. Bueno, Linita, primero miremos si hay algún estudiante que haya hecho este tipo de investigaciones y ya después entonces entramos los docentes a contarte cómo es la historia, claro. ¿cierto? ¿Será que hay alguno? ¿Algún estudiante ha participado en una investigación cualitativa? Yo, por ejemplo, te diría que también tengo semilleros y otros de mis compañeros están aquí, pero te respondo por uno de mis semilleros. No, nosotros la investigación cualitativa no, ¿cierto? Ya hemos... ¿Hola? Espérate que...
Hay un micrófono que tiene mucho ruido, que no sabemos quién es, pero esperemos a ver si nos deja hablar. Claudia, te estaba contando entonces que desde el pregrado, los estudiantes que tengo, no, nada cualitativo, excepto si estuviera con estudiantes de enfermería. Ellos sí tienen un acercamiento cualitativo, o de pronto estudiantes de una maestría que tenemos que es de la seguridad y salud en el trabajo, que sí hemos tenido mixta, ¿cierto? Pero de resto, nuestros chicos, la mayoría, creo que no han estado expuestos a una investigación cualitativa. Perfecto, muchas gracias por contarme. ¿Alguien más? Vuelvo a la presentación entonces para contarles que nuestra investigación precisamente fue de ese corte, de un corte mixto, donde estábamos parados, tanto en el paradigma cuantitativo y en el paradigma cualitativo. Como lo dice la profesora, es cierto, mucho el área de la salud, de las ciencias biológicas, la investigación se centra en lo cuantitativo, ¿sí? Pero vale la pena resaltar la importancia también de hacer investigaciones cualitativas. Ellas evitan pues la cuantificación y lo que hace es hacer un registro narrativo de fenómenos mediante técnicas pues de observación. Por ejemplo, podrían ser a través de entrevistas. Nuestra investigación para ver esas prácticas y creencias en sexualidad tuvo la metodología mixta. Tuvimos datos tanto cuantitativos como cualitativos. Para los datos cuantitativos, desarrollamos encuestas basadas en lo que nos decía Creswell, que es un método que permite hacer una descripción numérica de tendencias, actitudes, sentimientos, conductas, opiniones en una gran población o en un universo. Y para la parte cualitativa, hicimos unas entrevistas semiestructuradas a profundidad, donde partíamos de unas preguntas base, de unas palabras claves, y buscábamos adentrarnos pues en la vida de los participantes a través de sus propias palabras, buscando evidenciar pues lo trascendente en cuanto a esas prácticas y creencias en sexualidad, así como esas perspectivas que tenían en este sentido. Así pues, tuvimos una metodología mixta con encuestas y entrevistas semiestructuradas. En cuanto a lo cuantitativo, hicimos un análisis estadístico con un programa que es el IBM SPSS Statics 22, para el análisis de las diferentes variables que surgieron se utilizaron distribuciones de frecuencia y porcentajes, y para determinar las variables sociodemográficas, familiares, prácticas y creencias en sexualidad, pues tuvimos, digamos, un desenlace que tuviera que ver con el diagnóstico de infecciones de transmisión sexual, con el uso de un test chi cuadrado. Hacía parte del grupo de investigación, pues dentro de nuestro semillero, un epidemiólogo estadista que nos ayudó a hacer pues todas estas regresiones, por ejemplo, en cuanto a este test chi cuadrado o test Fisher para estos datos observados que teníamos de las diferentes variables, cómo se asociaban a haber sido diagnosticados con infecciones de transmisión sexual. En cuanto a lo cualitativo, pues luego de las entrevistas lo que se hizo fue una transcripción y una sistematización en matrices de análisis, específicamente pues en Excel. Luego de que teníamos unas primeras categorías de acuerdo a lo que estábamos buscando, los objetivos específicos, hice un corte analítico en el siguiente paso, en un segundo paso, donde organizamos categorías emergentes, utilizando descriptores específicos con palabras claves. Luego de que teníamos ya categorías emergentes, organizados, y hicimos una interpretación de la información para comprender aquellas prácticas que se consideraban dentro de los objetivos pues, de nuestra investigación, que era mirar prácticas y creencias frente a la sexualidad de adultos entre 35 y 55 años. Así pues, voy a hablarles de los resultados. Nosotros de esta investigación, pues, digamos, está apenas a punto de publicarse un primer artículo. Escribimos en total 3 artículos, nos falta, estamos finalizando uno tercero. Este que les voy a presentar en este momento habla de creencias y valores en sexualidad y su relación con las infecciones de transmisión sexual en una población adulta. ¿Cuál fue el objetivo entonces? Muy basado en el general, que era identificar esas prácticas y creencias y desde luego valores frente a la sexualidad que tenían los adultos desde una mirada bioética. Y
cómo esto podía tener una relación con infecciones de transmisión sexual. Se realizó entonces dentro de los métodos un corte transversal. Entonces, para los estudiantes, de pronto que esta es una charla de formación, contarles que cuando se hace un corte transversal es que vamos a recopilar una información en una población determinada, en un momento determinado, para analizar esos datos en esa población y hacer como comparación. Entonces nosotros hicimos un corte transversal, participaron 202 personas en esta encuesta. ¿Qué población tomamos? Se invitaron a compañeros de dos instituciones de educación superior, ¿cierto? Que invitaron a diligenciar esta encuesta, pues realmente ingresaban al estudio quienes estuvieran en esta 35-55 años, realmente no había ninguna otra pues descripción para participar más que la edad, ¿sí? Entonces, en dos instituciones de educación superior se hicieron la invitación. No fue un corte probabilístico para decir, es que en las dos instituciones la población de entre 35 y 55 son tantas personas, por eso pues digamos que el porcentaje que no lo deben diligenciar son tantos. No, fue un muestreo no probabilístico, donde las personas les hacíamos la invitación y si querían participar nos diligenciaba la encuesta, desde luego, con una explicación de la investigación, y ellos nos firmaban un consentimiento pues informado, y nosotros indicábamos que desde luego los datos no iban a ser presentados pues de manera individual, y que a las personas que diligenciaban la encuesta se les iba a dar como un número o un código dentro de nuestra investigación, pero que no íbamos a tratar pues información de datos personales. Así las cosas, 202 personas nos diligenciaron la encuesta, y luego realizamos pues una regresión logística para ver la probabilidad de estos datos, que eran datos sociodemográficos, de valores, cómo se podían asociar a infecciones de transmisión sexual. Así las cosas, nuestra encuesta pues preguntaba, por ejemplo, con quién vivía, si era soltero, si era casado, qué estatus socioeconómico, nivel de estudio, y desde luego cómo nuestra investigación era más hacia los valores. Nosotros recalcamos y trabajamos dentro de nuestro marco teórico 9 valores, 9 para relacionarlos con infecciones de transmisión sexual. Tuvimos unas palabras claves, tiene que ver pues con sexualidad. La sexualidad, nosotros nos paramos en diferentes definiciones, pero nos gusta mucho y lo hemos trabajado mucho la definición que nos da Rubio Aureoles sobre decir que la sexualidad tiene como 4 grandes categorías, que tiene que ver con el género, que habla pues de comportamiento de hombres y mujeres, el erotismo, que tiene que ver con el placer, la reproducción, que es esa función biológica pues para asegurar, por ejemplo, la especie, y finalmente el vínculo afectivo. Nos parábamos y mirábamos la sexualidad entonces desde el género, el erotismo, la reproducción y el vínculo afectivo. Teníamos unos valores sociales, ahorita los vamos a ver un poco más, pero nos centramos por los resultados que encontramos cuando hicimos la encuesta en el placer y en el respeto. Y entonces preguntábamos también acerca de si ha sido diagnosticado con enfermedades de transmisión sexual. Así que paso en este momento a mostrarles parte de los resultados. Esta es una de las tablas que resume pues datos estadísticos de nuestra investigación. En este caso, dentro de los participantes, el 59% eran mujeres, el 40.3% hombres, en estado civil 38% solteros separados, casados o unión libre, pues que tenían pareja, convivían con alguien, teníamos 61%. En cuanto a la escolaridad, como casi todos eran de 2 universidades, pues el 92% de los participantes tenían estudios universitarios y de posgrado. Tener hijos, en su mayoría, el 68% de nuestra población que diligenció o participó en la investigación tenían hijos. Y en el tipo de familia, la clásica, que es la nuclear, donde está padre,
madre y unos hijos, en casi el 79%, 69.8% fueron los participantes monoparental. Es decir, o vivía mamá con hijos o papá con hijos en un 12.9%. Unipersonal, pues la persona vivía sola en un 14.9%, y extensa, que es vivir con amigos, un primo, un familiar, el 2.5%. Diagnosticados, voy a pasar, si ustedes me permiten, voy a dejar de compartir pantalla un momento y voy a pasar directamente al borrador que tengo acá, pues de los cuadros de los artículos. Permítanme, paso a ellos para que analicemos un poco los resultados en las tablas. ¿Sí? Yo quiero que ustedes me ayuden a mirar, que analicemos en conjunto los datos hallados en nuestra investigación. Quiero centrarme en este momento en los valores que nosotros, por los que preguntábamos o nos centramos en la investigación. Esto fue la responsabilidad, la corresponsabilidad, la voluntad, la autonomía, el amor, el placer, la confianza, la dignidad, el respeto. Nosotros preguntábamos en esta investigación si para ustedes es importante. Ellos debían elegir 3. Los participantes elegían 3 valores que para ellos eran fundamental para el manejo de la sexualidad en su vida. ¿Cuáles eran importantes para ustedes? Podían elegir hasta 3. Y entonces lo empezamos a categorizar. Si es importante para usted la responsabilidad, el 55% de las personas dijeron que sí. La corresponsabilidad, yo pongo un poco más grande. Esa corresponsabilidad que habla que no depende solo de mí, sino también de mi pareja. El 35% de las personas respondieron que sí, que ese valor era muy importante en el manejo de la sexualidad. La voluntad, el 24% lo categorizaron como importante. Si ustedes ven en esta tabla, pues realmente nosotros preguntábamos, la autonomía es importante, y luego de ver todas las respuestas que tuvimos, nosotros decíamos, sí es importante para el 14% y no es importante para el 85%. Por ejemplo, el amor, digamos, y lo esperábamos, yo creo que para todos, en eso que tiene que ver con la afectividad, ese vínculo afectivo que tiene la sexualidad, fue muy importante. El 63% de las personas consideraban que el amor era un valor fundamental cuando interaccionamos con las demás personas. El placer, con respecto a la sexualidad, el 32% dijeron que es importante el valor de la sexualidad. La confianza, el 43%, la dignidad, el 17%, el respeto, el 43%. Vamos a irnos a esta tabla que nosotros llamamos la tabla 2, que tenía que ver con factores, y entrando en materia a lo que nos trae hoy, que yo sé que a ustedes les interesa más saber de infecciones de transmisión sexual y su relación, pues, esta tabla les quiero presentar sobre factores asociados con haber sido diagnosticados en ITS en la población de estudio. Ustedes van a ver entonces en las columnas las diferentes categorías y si esa categoría fue diagnosticada con ETS o no fue diagnosticada con ETS, y desde luego por nuestro índice estadístico nos decía, digamos, ese nivel de asociación, que es estas últimas columnas que ustedes encuentran allí. Con respecto al sexo, encontramos que el 24% de las mujeres que participaron en la investigación han sido diagnosticadas con una infección de transmisión sexual, mientras que los hombres el 9%. ¿Qué encontramos entonces para esta primera variable? Que dentro de nuestra investigación las mujeres han sufrido más infecciones de transmisión sexual que los hombres. El estado civil, ser soltero o separado, encontrábamos que al estar, vamos con esta columna, estado civil, el 14% de los solteros o los separados dentro de nuestra investigación el 18% habían sido diagnosticados con
una infección de transmisión sexual. Mientras que un casado o que vive en unión libre, pero que tiene pareja, pues el 15%. Con respecto a la escolaridad, encontrábamos que los que tenían primaria o secundaria habían sido diagnosticados en un 26%, frente a los que tenían una formación más avanzada, un 15%. Tener hijos. Las personas que no tenían hijos habían sido diagnosticados en un 17% de infección de transmisión sexual, mientras que los que tenían hijos en un 15%. Utilizar métodos de protección cuando se tenían relaciones sexuales, los que no habían sido diagnosticados en un 16% y los que sí en un 16%, no encontramos allí pues como grandes diferencias. Tipos de parejas. Los que han tenido parejas múltiples han sido diagnosticados en un 18% con infecciones de transmisión sexual y parejas únicas en un 15%. Antes de centrarme con respecto a los valores que ellos ponían como primordiales, quiero destacar acá un dato, pues, que de pronto siempre lo comparábamos con bibliografías, con otros estudios donde definitivamente el sexo femenino, ser mujer, se encuentra una mayor prevalencia en las mujeres de infecciones con infecciones de transmisión sexual frente a los hombres. Algo que también encontramos, bueno, no sé, ser soltero o separado puede tener un diagnóstico superior frente al que es casado de infecciones de transmisión sexual. También los datos con respecto a la escolaridad. Las personas, digamos, con un nivel de educación más bajo pueden ser han sido, pues, en nuestra investigación diagnosticadas con infecciones de transmisión sexual. Esto también lo comparábamos con la bibliografía y veíamos que son datos recurrentes que también nos han demostrado por otras investigaciones, como quien dice que a menor nivel de educación, mayor puede ser el riesgo de tener infecciones de transmisión sexual, o viceversa, un mayor número de nivel o de formación hace que de pronto haya menos infecciones de transmisión sexual. Esto lo decíamos dentro de nuestra discusión, por la formación y el conocimiento que pueden tener las personas pues, en un nivel universitario y de posgrado. Vámonos a nuestra parte central en la investigación que tenía que ver con los valores. Con respecto a la responsabilidad, las personas que consideran el valor de responsabilidad como fundamental en una relación de pareja, en el manejo de la sexualidad, habían sido diagnosticadas el 22% de ellas con infecciones de transmisión sexual. Voy a destacar acá, pues, como los datos más relevantes. En responsabilidad, el 22.3%, donde encontrábamos, digamos que uno de los datos como más representativos. Y aquí, ¿qué decíamos nosotros? Claro, las personas, y queridos estudiantes, quiero que miren esa relación tan interesante que veíamos, que han sido diagnosticadas con una infección de transmisión sexual, que eligieron la responsabilidad como su valor primordial, como que dice, aprendieron de su experiencia, y dijeron, no, lo que pasa es que en el pasado, cuando yo tenía relaciones de transmisión sexual, tal vez no fui responsable, no me cuidé, tal vez tuve múltiples compañeros sin una protección, etcétera. Fui irresponsable. Entonces, ahorita he aprendido que hay que ser responsables en el manejo de mis relaciones sexuales, de pareja, de tener compañeros sexuales, para no infectarme de nuevo con una ITS. Entonces, este valor de responsabilidad salió a relucir como muy importante en el manejo, en esos valores desde la bioética para, digamos, estar relacionado, tener una asociación con infecciones de transmisión sexual. En la corresponsabilidad, pues, las personas que lo eligieron habían sido diagnosticados con infecciones de transmisión 3%, destacando que
es muy importante esa comunicación con la pareja para decir, vamos, si nosotros somos pareja, nos debemos de comprometer y tener, por ejemplo, una comunicación, una responsabilidad de que tú me cuidas y yo te cuido para que no nos infectemos de infecciones. La voluntad, como ese hecho de la voluntad habla más de no dejarse llevar solo por el placer, sino realmente controlar el momento en el que debo tener una relación sexual. Las personas que eligieron la voluntad como valor fundamental habían sido diagnosticados en un 24% con infecciones de transmisión sexual. Así que también lo veíamos como estas personas dicen, vale, a veces debe primar la voluntad más que eso del gusto de estar con una persona, por decirlo así. La autonomía, las personas que eligieron la autonomía habían sido diagnosticados con un ITS en algún momento, fueron 5 personas que eligieron la autonomía como valor fundamental, es decir, el 16.7%. El amor, realmente no encontramos pues una diferencia como en este valor para decir, fue los que tenían como, digamos, selección, el amor, tuvo o no relación con ser diagnosticados con infección de transmisión sexual, no encontramos ninguna diferencia, ninguna relación. Con respecto al placer, en el placer sí nos detuvimos un poco, ya que el 22.7% de las personas que eligieron este como valor habían sido diagnosticados en algún momento con alguna infección de transmisión sexual, ¿cierto? Entonces, el placer que habla del erotismo, de la relación sexual, que es tan importante, de todas formas, si lo encontramos de pronto como un valor que relaciona tener, o hay una estrecha relación y asociación con tener infecciones de transmisión sexual. La confianza, el 17% de las personas lo eligieron y habían sido diagnosticados con infecciones de transmisión sexual. La dignidad, un valor muy importante, donde las personas decían, no, para mí, en mi relación sexual, este valor debe primar, la dignidad del trato a la otra persona, y 22% de ellas habían sido diagnosticados pues, con una infección de transmisión sexual. Y el respeto, 14 personas lo eligieron como primordial, encontrando entonces que el 12.3% de ellas habían sido diagnosticados con una ITS y lo pone como un valor fundamental. Entonces, el modelo que utilizamos pues, explica esa probabilidad de haber sido diagnosticados con una ITS de acuerdo a los valores. Era lo que queríamos mostrar nosotros en nuestra investigación, y antes de centrarme en los resultados y en la conclusión que tuvimos de la investigación, es contarles ese, digamos, enriquecimiento que se tiene desde la investigación cuando tú centras la investigación desde lo cuantitativo y cualitativo. Entonces, esta investigación que ha sido como tan rica en resultados, fruto de ello, pues vamos a publicar un tercer artículo, ya están siendo sometidos, uno aceptado y próximamente pues publicado. Entonces, ¿qué quiero yo a ustedes sembrarles antes de irme a las conclusiones, queridos estudiantes? La investigación, cuando tiene unos fines, un objeto, finalmente es demostrar un hecho, ¿cierto? Cuando nos hacemos una pregunta de investigación, en este caso nuestra pregunta específica hacia esta área, mucho de lo cual cuantitativo era, ¿existe una relación entre valores e infecciones de transmisión sexual? O en cuanto a lo cualitativo, el de lo axiológico, ¿será que los valores median en estos adultos sus relaciones en la sexualidad? ¿Cuáles son esos valores de importancia que se le da en la vida adulta para
relacionarme con las otras personas desde la sexualidad. Por eso mirábamos prácticas, estos dos asuntos, prácticas y creencias. Entonces, nuestra investigación es tener datos cualitativos y cuantitativos, nos ha permitido hacer como una comparación de datos y enriquecer mucho la investigación para no dar solo datos estadísticos. Claro que son muy importantes y aquí les estaba mostrando solamente datos estadísticos relacionados con la asociación de valores para una infección de transmisión sexual. Pero ¿cuál es la invitación? Que ustedes no se cierren a que desde la microbiología se puedan tener algunas investigaciones de este tipo. Claro, por ejemplo, en nuestra facultad que tiene programas de salud, que es histocitotecnología, y en el futuro estamos presentando para registro calificado de enfermería, vemos esa importancia de conocer de manera descriptiva hechos, datos que ocurren en la cotidianidad. Así que invitarles a que no nos cerremos a decir, no, es que en microbiología solo es cuanti porque yo tengo que ver cómo hay una asociación entre tal bacteria y tal medicamento para que se reduzca o se controle su crecimiento, por ejemplo, en el cuerpo. No, podríamos tener investigaciones también en el área cualitativa, que es lo que ha favorecido y enriquecido nuestro trabajo investigativo que hicimos en el 2020. Así que vuelvo a las diapositivas para mostrarle parte de las conclusiones, resultados de nuestra investigación. Ok, entonces, dentro de los resultados, hallábamos nosotros que se encontraron 4 variables. Luego de mostrarles estas tablas, nosotros encontramos 4 variables asociadas con haber sido diagnosticados con una ITS. Una de ellas era el valor primordial de la responsabilidad. Les contaba ahorita que analizábamos que si las personas que seleccionaron la responsabilidad habían sido diagnosticadas con una infección de transmisión sexual. Entonces decían, bueno, entonces si son responsables porque han sido responsables en su comportamiento, que tal vez usan métodos de barrera, en fin, ¿qué nos demuestra eso? Y analizábamos. Claro, aprendieron de la experiencia y ya saben que esa responsabilidad es fundamental, por ejemplo, para tener una salud sexual y reproductiva, para no ser diagnosticados con una infección de transmisión sexual o cuidarse pues de ella. Otra variable asociada a haber sido diagnosticados con ITS, el valor primordial del placer. Que fue seleccionado como un valor primordial por un gran porcentaje de nuestros participantes, nos hacía pensar pues que a veces estas personas se dejaban llevar más por el placer que por cualquier otro valor, y esos comportamientos, esas prácticas y creencias han hecho o hicieron que fueran diagnosticados mayormente que otras personas con infecciones de transmisión sexual. Y personas que tenían como valor primordial el respeto, ¿cierto? El decir, bueno, yo también tengo que pensar en mi cuerpo, en respetarlo, en quererlo, y desde luego en la persona que me acompaña en esa parte afectiva o en esa parte emocional. Así que seleccionaron el respeto y veíamos que aprendiendo de la experiencia para aplicarlo, ya que habían sido diagnosticados en un gran porcentaje pues con infecciones de transmisión sexual. Y finalmente, pues esto que les mostraba muy al principio en las tablas de la investigación, las mujeres realmente era una variable que se asociaba con tener infecciones de transmisión sexual, con haber sido diagnosticados con una infección de transmisión sexual, más que los hombres. Las mujeres que participaron en nuestra investigación habían sido diagnosticados más que los hombres en una infección, como una infección de transmisión sexual. Conclusiones, finalmente. Para comprender el diagnóstico de las ITS se debe abordar de manera holística el comportamiento de las personas, dado que valores en torno a la sexualidad, como la responsabilidad, el placer, el respeto, afectan las relaciones de pareja y pueden favorecer o proteger a los individuos de eventos perjudiciales en su sexualidad. Entonces allí
Esta reflexión que les hacía ahorita y lo amplío acá un poco. Infecciones de transmisión sexual, cuando yo hablo de estas y uno se remite a diferentes investigaciones, nos hablan de porcentajes, de variables, de prevalencia, de datos estadísticos por países, de control de estos, y muchos son investigaciones cuantitativas, en su gran mayoría. En este caso, en nuestra investigación de tratar de relacionar prácticas y creencias de sexualidad desde la bioética, quisimos mirar de manera holística, no solo, sí, es mujer, ha sido diagnosticado, es hombre, ha sido diagnosticado, la prevalencia son tales infecciones. Por ejemplo, nosotros encontramos que la prevalencia de las enfermedades que habían sido diagnosticadas, no se las presento acá porque no es como el objeto, pero de la investigación que les quería mostrar, pero en otro artículo nosotros contamos que esas infecciones de transmisión sexual, la más diagnosticada en estas personas había sido la clamidia. También en algún momento habían tenido Neisseria y sífilis. Fueron las ITS mayor diagnosticadas en nuestra población. Pero miren que íbamos un poco más allá, de manera holística, con respecto a ese comportamiento en los valores en torno a la sexualidad. Entonces, lo que tenía entonces para contarles en esta mañana, y abro el espacio para preguntas, para que interactuemos, para que si quieren saber algo más de la investigación, pues con el mayor de los gustos. Profesora Lina. Bueno, profesora Claudia, muchísimas gracias. Tal vez uno de los objetivos de este tipo de charlas es que los chicos vean que cuando se habla de microbiología no se puede hablar solamente de esa ciencia como básica, cuantitativa que tú decías. El contexto definitivamente depende, mejor dicho, las investigaciones van a depender mucho de la parte social, y este es un ejemplo de esa unión multidisciplinar de la parte social, que también puede verse vista pues desde muchos ángulos diferentes. La profe Ana Lucy tiene la mano levantada. Claro que sí. Gracias, profe Claudia, gracias, profe Linita, me encantó, supremamente interesante, me encanta que nos inviten a explorar cosas nuevas, ¿cierto? Me pareció muy chévere. Me nace una duda, ¿cómo asegura uno el tema de la sinceridad en la encuesta? Porque me llama muchísimo la atención. Yo siempre he creído, puedo estar equivocada, que las mujeres son más sinceras que los hombres. Entonces, no sé si de esa manera eso pudo haber incidido, que se viera como las mujeres con la mayor frecuencia de ETS, ¿cierto? Que los hombres, no sé, pero te lo pongo allí pues como sobre la mesa, interesante. Entonces, ¿cómo asegura uno la sinceridad en esto? Y cómo soy capaz de intentar encontrar respuestas en esos 3 valores que mencionaste, que tenían asociación con las ETS a intentar concluir el por qué, porque de todas maneras, así sea la investigación cualitativa, tú no te puedes ir a preguntarle, o después de que obtienes la respuesta, vas e indagas en ese individuo y le preguntas, mira, estos valores salieron allí, entonces tú ya empiezas a sacar las suposiciones del por qué esos son los valores que están relacionados, porque entonces me queda allí como esa duda. Muchas gracias, supremamente interesante, felicitaciones, y será rico leerles los artículos, nos los comparto. Muchas gracias, profesora. Claro, miren, nosotros en la investigación contábamos de varias limitaciones que tuvimos. Una es que, esta investigación fue aprobada en el CODEI de mi institución en el 2019 para ser ejecutada en el 2020 con, digamos, una metodología donde la encuesta iba a ser inclusive con una sensibilización. Nosotros no nos dábamos cuenta, pues, quién la diligenciaba, porque además eran personas que trabajaban en 2 instituciones universitarias de educación superior que cumplieran con el rango de edad, ¿cierto? Llegó la pandemia, nos encerraron, nosotros, oh Dios mío, nosotros tenemos que ejecutar esta investigación, va a ser online. Entonces, desde talento humano de las universidades nos ayudaron a que llegara. Nosotros escribimos un párrafo con una sensibilización para que la gente se animara a diligenciar la encuesta. Cuando enviamos la encuesta, primero había una explicación del tipo de investigación y un consentimiento informado. Entonces, 2 asuntos. Encontramos resistencia de las personas. Cuando poníamos en contexto y hacíamos como un resumen de qué les íbamos a preguntar. Nosotros íbamos a preguntar variables sociodemográficas, pero además asuntos que tienen que ver con tu sexualidad. Entonces, en eso existe como un tema definitivo, tabú,
no, qué susto, pero yo cómo voy a compartir que he tenido tantas parejas, entonces nos tocaba como explicar. Nosotros los datos no miramos quién es la persona, sino que eso tiene un código que se le da a cada encuesta, y explicarlo fue un poco complejo, además porque estábamos en pandemia pues encerrados. Miren, y eso fue una bola de nieve de decir a las personas de las dos instituciones universitarias que estábamos haciendo la investigación: mira, anímate a diligenciarla, cuéntanos de manera transparente, pero sí lo tenemos, digamos, como una limitación el hecho de que las personas podrían ser no transparentes del todo para contar. De esas 202 personas que nos respondieron la encuesta, y les decimos, pues esto no fue un muestreo probabilístico, yo lo aclaraba mucho, no de que, son 1000, vamos a ver, 500 personas que entre las dos universidades tienen ese rango de edad, entre profesores, contratistas, y que nos podían responder la encuesta antes que nos respondan el 5%. No, eso fue quién no la quiere diligenciar, quién quiere participar de la investigación, pues para hacerlo. Entonces, por eso era un muestreo no probabilístico, pero sí necesitábamos unos datos que para nosotros decíamos, bueno, representativos, que sean más o menos 200. Nosotros nos proyectamos a tener más, pero dadas las condiciones de pandemia, nos pusimos como este límite y logramos tener 202 encuestas para lo cuanti, ¿cierto? En lo cual, de esas 202 personas, invitamos y participaron con nosotros 7 personas, 7 dentro de ese valores, que nos fuimos a la entrevista semiestructurada. Entonces allí podíamos aclarar mucho de los asuntos que nos decía la profesora, como para ese valor, ese manejo, y como les decimos, muy enriquecida nuestra investigación de no tener solo datos cuantitativos, sino cualitativos para cruzar, digamos, resultados, y así tenemos, por ejemplo, nuestro último artículo fue creencias, como tal el resultado que no tenía que ver con intereses, sino qué encontramos de esas creencias, esa práctica de los adultos, porque además les cuento algo, pues es una edad de transición, porque ahorita hay una edad contemporánea donde dicen, no, es muy claro que en la contemporaneidad las personas pueden tener múltiples compañeros sexuales, pero entre esta edad, que es los 35 y los 55, o sea, ¿será que es lo que nosotros decimos, que normalmente las personas son clásicas porque tienen familias de conformación padre, madre, hijos, un solo compañero sexual? Esto que nos dice la bibliografía de cómo las personas en este rango de edad manejan su vida, lo queríamos corroborar, ¿cierto? Pero más desde los valores, y algunos de los datos que nos decía en observación la profesora de esa relación, lo pudimos mirar y resaltar con estas entrevistas que hicimos a profundidad con 7 personas que nos podían aclarar un poco los datos cuantitativos que habíamos hallado. Una limitación definitivamente es que de pronto las personas no fueran sinceras del todo, y en la participación pues de la investigación sí había más mujeres que hombres. De todas formas, en el consentimiento informado se les pedía que a su firma nos estaban diciendo que sus datos pues eran como reales, pero es cierto, podríamos tener ahí datos de que las personas no quisieran contarnos todo, pero no decirnos si habían sido diagnosticados, por ejemplo, en algún momento, que eso era fundamental en la investigación, era digamos, una limitación. Así es. No sé si respondí todo, profe. Todo estuvo perfecto, muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias. ¿Alguna observación? ¿Alguien más? Profe Jaime. Gracias, doctora Lina. Buenos días para todos. Buenos doctora, días. Muchas gracias por compartir con nosotros. Un cordial saludo desde Pereira. Esta pregunta no tiene que ver con su investigación directamente, pero de pronto con su formación, y como usted anda en el medio, y les voy a hablar de una superbacteria, entonces me parece importante el dato, porque tengo datos en nuestro municipio ya un poco alarmantes. ¿Conoce usted en sus estudios qué tanta es la prevalencia de la presencia de Neisseria oral
en la población de Antioquia o de Medellín? Profesor, no ha sido mi área como de estudio específicamente en cuanto a las infecciones de transmisión sexual. Sí he leído algunos artículos, doctor, también, y he permitido pues con mis estudiantes, yo he dado en el área de histocitotecnología también microbiología, ese análisis por club de revista de ciertos datos, pero doctor, no ha sido mi área de análisis. Yo les cuento que con mi formación desde la maestría, yo siendo un área similar pues a la de microbiología en bacteriología, yo solamente había hecho investigación cuanti, ¿cierto? Y de verdad que cuando llego a mi formación en la maestría, también el paradigma cualitativo, me enamoré y muchas de mis investigaciones han sido pues de corte mixto, quali y quanti con los dos asuntos, doctor, y no hemos hecho un análisis en la universidad o investigaciones alrededor de este tema. Yo le cuento, doctor, yo pertenezco a la Facultad de Derecho y Ciencias Forenses en el Tecnológico de Antioquia, que es una, digamos, una facultad muy característica, no es clásica de una de las áreas de ciencias biomédicas, porque nuestras áreas de formación pues han sido, por ejemplo, histocitotecnología, que preparamos a nuestros estudiantes para el manejo y procesamiento de biopsia, de citología cervicouterina, promoción y prevención en salud en el área, sobre todo el cáncer. Tanatopraxia, que es una técnica profesional donde los estudiantes se preparan para todo lo que tiene que ver con el proceso de protocolo fúnebre y conservación de cadáveres. Y en el área de la ciencia forense y la criminalística tenemos una tecnología en investigación judicial, un profesional en criminalística y una maestría en ciencia forense y criminalística. Entonces, por mi otra área de trabajo investigativo, doctor, trabajamos ciencia forense y criminalística, desaparición forzada, identificación humana a través de restos óseos. Entonces, manejamos algo muy multidisciplinar y desde lo cualitativo, pues mis investigaciones están centradas en la sexualidad, pero más en comportamientos, valores, y ahorita pues que nos centramos en infecciones de transmisión sexual, era más hacia la relación con los valores, doctor. Así que muchas gracias. No tendría datos para contarle. Muy amable, doctora, gracias. A usted, doctor. A ustedes muchísimas gracias por el espacio. Doctora Lina, no sé si hay algún otro comentario. Pues yo tengo una pregunta. Ese porcentaje de diferencia entre mujeres y hombres que ustedes pues evidenciaron, ¿podría también estar dado por algunas ITS que el hombre las transmite, más no desarrolla como o no es visible la enfermedad? ¿O qué percibieron con respecto a eso? Muy bien, en nuestra población, yo acabo de recordar acá el dato y verlo, nosotros encontramos de las mujeres que participaron en nuestra investigación, el 20% de ellas habían sido diagnosticados con una infección de transmisión sexual, mientras en los hombres en un 11%. Y esta, como les contaba, la más prevalente pues era la clamidia. Preguntábamos por ITS diagnosticadas, ¿cierto? Que la persona se hubiera hecho un examen, ¿no? Sí, que es que yo creo. No, tendría que haber sido el diagnóstico y puede ocurrir esto, ¿cierto? Lo de la clínica y los datos que se ven en cuanto a infecciones no diagnosticadas en las que el hombre es más transmisor, pero digamos que su fisiología no hace que tenga tantos síntomas como en el de las mujeres, como es el caso, por ejemplo, de la clamidia. Así es. Entonces también podría ser como un punto que puede, pues mejor dicho, incidir, aparte también de lo que decía de pronto la profe Ada, de la sinceridad que tampoco se sabe, pues mejor dicho. Así es, de todas formas uno trata de encontrar los datos lo más preciso posible, pero en este tipo de investigaciones, sobre todo de corte cualitativo, inclusive en lo cuántico, cuando uno pregunta en una encuesta demográfica algo, las personas pudieran no ser sinceras al momento de responder. Una pregunta, ¿estas investigaciones tienen equipos de personas de qué formación? O sea, tú eres bacterióloga, ¿hay qué otro tipo de
Entonces, nuestro equipo multidisciplinario para las investigaciones que hemos estado haciendo en los últimos años alrededor de la sexualidad, la iniciamos con una primera que les contábamos que tenía que ver con el manejo de la sexualidad en un grupo de jóvenes sordomudos de la ciudad de Medellín. Tienen un médico que además es epidemiólogo, es PhD en epidemiología, una compañera que es microbióloga, mi formación pues también que soy bacterióloga, una socióloga y una comunicadora social. Es el equipo que hemos venido trabajando en los últimos 4 años en este tipo de investigaciones. Entonces es multidisciplinar, además de tener estudiantes en formación que normalmente son de la tecnología, de histocitotecnología y de otra universidad pues, con la que hemos estado haciendo investigación, que es de psicología. Así que es todo un equipo multidisciplinario que, digamos, aborda las temáticas, nos hacemos preguntas de investigación que no estén solo alrededor de las ciencias biológicas, sino eso que esté conformado por un equipo multidisciplinario enriquece las preguntas, los cuestionamientos y lo que queremos resolver. Bueno, entonces Claudia, pues muchísimas gracias por darnos este espacio para compartir pues las experiencias que han tenido en esta última investigación. Yo quería hacer un llamado a Valentina, que está por acá conectada, para que nos cuente, bueno, cómo fue el ingreso, o sea, cómo llegó al Tecnológico de Antioquia, cómo fue la experiencia desde la pasantía del FIN y más o menos que nos cuente en qué trabajó. Valentina, ¿estás por ahí? Sí, señora, aquí estoy. Buenos días. Voy a prender la cámara. Sí. Hola, pues en estos momentos estudié en la universidad. Pues mi nombre es Valentina. Yo realmente pues en el Tecnológico de Antioquia entré porque me llamó muchísimo la atención el multidisciplinar en ciencias forenses que ellos estaban ofreciendo. Entonces fue bastante pues gratificante cuando mandé la solicitud, envié la solicitud, esperé a que ellos me contestaran y me dijeron que sí me recibían. Entonces fue para mí bastante emocionante, estaba bastante contenta. Ya luego, entonces, cuando inició todo con lo de todo de la investigación, pues fue aún mejor porque me encontré con personas que realmente le hacían sentir como pasión por el tema, por la temática, nos dieron como, para hacerlo un mini curso para a nosotros ponernos los pies en la tierra con respecto a la investigación. Entonces encontré allí también un médico toxicólogo, el doctor Federico, me encontré pues con una gran cantidad de personas muy estudiadas y que pues realmente se les notaba la pasión por lo que estaban haciendo. Entonces estuve bastante contenta también. Ya entonces cuando tuvimos como este mini curso, como que ya nos pusieron los pies en la tierra con respecto a nuestros gustos y formamos los grupos porque habían varias personas de diferentes carreras. Entonces habían médicos, habían psicólogos, también habían radiólogos. Entonces fue bastante chévere encontrarme con estas personas allí, pues formamos unos grupitos. De hecho yo estuve con una niña mexicana. Nos enfocamos más que todo en la disbiosis causada por el consumo de alcohol, es decir, cómo afecta el consumo de alcohol a la microbiota intestinal. Realmente fue bastante chévere, pues aún no hemos terminado el artículo porque estamos haciendo un artículo de revisión. Creímos que era lo más conveniente por las condiciones en las que estamos en pandemia y también, pues ella está en México, yo estoy aquí en Colombia, entonces se nos hizo pues como la mayor facilidad hacer un artículo de revisión. En estos momentos pues no lo hemos terminado por completo, aún seguimos en este proceso y pues espero también poder publicar el documento en la revista del Tecnológico de Antioquia. Y pues realmente fue bastante agradable también conocer a personas de México, personas también de aquí de Colombia, de diferentes sitios. Y pues realmente estuve muy contenta, pues agradeciéndole también a la doctora Claudia, que pues nos quiso acompañar y dar esta charla tan enriquecedora, y pues también agradecerle por la acogida que nos dieron en el Tecnológico de Antioquia, que realmente fue bastante agradable. Bueno, Valentina, muchas gracias. No sé si alguien tenga otra pregunta. Nadie. Bueno, entonces... Yo quiero resaltar, doctora Lina, con respecto a nuestra pasantía en el Tecnológico de Antioquia, que por nuestra fortaleza en las ciencias forenses,
desde el Proyecto Delfín hemos generado una pasantía multidisciplinar en las ciencias forenses, porque a veces dice, ay, ¿quién estudia ciencias forenses? ¿Eso para qué? Eso solamente son muerticos. No, lo hemos abierto, hemos tenido una muy buena acogida y somos un grupo multidisciplinar, docentes tiempo completo de la facultad, y allí llegan las personas con un interés de conocer algo de toxicología forense o de zoología forense, entomología, forense, biología forense, manejo de evidencias, por ejemplo, biológicas. Y específicamente con Valentina y el grupo que se conformó, queríamos ver esa relación de si se puede afectar la flora intestinal, la disbiosis, con respecto al consumo del alcohol. Las personas que nos han acompañado en las pasantías, pues reciben unas conferencias en temas de ciencias forenses, y luego de recibir como una sensibilización, porque es muy pequeña, pues se elige una temática y desde allí nos hacemos una pregunta de investigación, y normalmente terminan en una revisión de tema y escritura, pues ojalá, alrededor de este tema de un documento, de un artículo, que enriquece pues bastante a los estudiantes en formación. Bueno, por parte del programa de microbiología, pues las puertas están abiertas para algún intercambio que tengamos más adelante, ya sea de estudiantes o de profesores, y lo que podamos colaborar desde nuestra